Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kalaha, que me llama Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. He vuelto. Estuve perdida como por 2 semanas, pero ya estoy aquí. Bueno, les cuento rapidito. He estado haciéndome muchos estudios, muchos análisis, ya yo lo había dicho en otros videos, pero por si acaso no lo viste. Son estudios de rutina. Y, y nada, y como se dieron cuenta, bueno, ya comencé a activarme otra vez en la parte de eh, las caminatas, el deporte, tú sabes, porque yo tengo una meta trazada, entonces tengo que cumplirla. Y nada, también la, las lunas. Este Plutón en Acuario, este Quirón que llegó para decirle, pues mi amor, aquí estoy. En el momento que estoy grabando el video, acaba de pasar la luna llena en Virgo. Yo soy Virgo, ascendente Virgo, con luna en Leo. O sea, media dramática la niña. Y entonces he estado muy movida. ¿Ok? Y lo peor del caso es que ni siquiera sé por qué estoy tan movida. O sea, hay algo que está saliendo, algo que está brotando y nada, no tenía ganas de grabar ni nada. Me encanta grabar, o sea, me encantan las cartas, me encanta, pero ni eso. Entonces yo dije, nada, déjate tranquila, relájate y tómate el tiempo para ti y eso fue lo que hice. Y ya, gracias a todo este proceso maravilloso, ya me siento mejor y por eso estamos aquí el día de hoy. Uy. Aquí se me volteó. Ok, yo soy una persona que me exijo demasiado. De verdad que sí, me exijo mucho. Yo me puse como una meta de todos los días subir una lectura, ¿verdad? Y la del lunes es la más fuerte, porque la del lunes son los 12 signos zodiacales, son 12 lecturas que yo hago, y normalmente la lectura más bajita en minutos son 15 minutos, mientras que me conecto con la energía, que tal, que bla, 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 mientras que descargo el video, mientras que lo cargo, se me lleva bastante tiempo. Y bueno, también sucedió cosas en la familia, que hemos tenido que viajar y tal, bla, 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 bla. Entonces, el día de hoy, como se dieron cuenta, voy a subir horóscopo, pero no sé si vaya a ser tan largo. Voy a tratar de achicar más los videos o las lecturas. O sea, lo que pasa es que yo voy sacando, y entonces me van llegando más información, ¿verdad? Pero voy a tratar en lo posible de hacerlo un poquito más reducido, a buscar algún sistema para que cuando yo esté totalmente hacia al 100%, uy, entonces volvemos como a la misma. Pero por los momentos, perdón, lo importante es arrancar. Bueno, los mazos que voy a estar utilizando el día de hoy, que ni siquiera sé cómo los voy a utilizar, pero bueno, ahí vamos, va a ser el oráculo de Camelot, que tengo tiempito sin utilizarlo aquí en el canal. Voy a estar utilizando el oráculo de las hadas para que nos den esa energía que se necesita. ¿Saben ellos? ¿Ustedes creen que las hadas son así? Ay, qué lindo las hadas. No, mi amor, miren, son van durísimo. Vamos a estar utilizando la sabiduría de Avalon de Colin Barrey y vamos a estar estrenando en el canal, porque ya yo lo hice, que me encanta, el, el tarot de las druidas. Es hermoso, gigante, pero hermoso. Entonces, sí, creo que es lo único que voy a estar utilizando el día de hoy. Y nos vemos en tu lectura y gracias por estar aquí. Espero que ayude todo lo que les voy a decir o lo que quieren decirle a través de mí y va con muchísimo amor, no lo olviden. Mi querido Sagitario, estas son tus carticas. Recuerda que esta es una lectura general, toma solo lo que te resuena, el resto lo puedes dejar ir, ¿ok? Vamos a ver cómo está tu energía. ¡Qué bonito! Mira la doncella. La doncella. Ay, pero mira qué carita más hermosa. Ay, Dios mío, regordeta. Bueno, ¿qué me quiere decir la doncella en estos momentos? Estás en una energía de crecimiento. Hay algo, mi querido Sagitario, que estás haciendo o comenzaste a hacer hace muy poco que está creciendo.
Puede ser también que sea una idea que están haciendo en ti, ¿sabes? Es algo por el cual hay un crecimiento importante. Y si es, por ejemplo, un negocio que montaste, algún cambio de algo, esta carta te dice que, mira, eso va a ser así, rápido, creciendo. Pero también esta carta me habla sobre el niño interno, la niña interna. Tienes que estar pendiente de que en esta etapa de crecimiento no sea el niño o la niña la que esté dirigiendo. Recuerda que tiene que haber un adulto interno que cuide a esa niña interna para que simplemente juegue, se distraiga, disfrute de su niñez mientras que nosotros nos encargamos de hacer las cosas bien, como tienen que hacer para que den los frutos que nosotros querramos, ¿ok? Pero esta es muy, muy buena carta. Mi querido Sagitario, me alegra muchísimo. Vamos a ver qué más. Mira, tenés la carta de Uther, que yo lo veo como tiene como el aire del emperador para mí. Y tiene la de Bors. ¿Qué veo yo aquí? Sahi. Yo veo que aquí hay un cambio importante en que, por ejemplo, eh, en algunas situaciones, en algún aspecto de tu vida, ya estás así como que realizado, como que ya lograste una meta, algo, pero hay algo que te falta todavía. Sientes como que, es como que la cara que tiene, es como así como, ajá, ¿y ahora qué? Ya tengo todo lo que quería, ¿y ahora qué? ¿Qué hago ahora? Muchas veces esta estabilidad nos nos demuestra que a veces nos enfrascamos o queremos algo porque creíamos que lo necesitábamos y simplemente es que lo queríamos. Muy bien. Cuando tenemos la estabilidad en eso que nosotros queríamos, en lograr eso, y sentimos todavía un vacío, es porque es que realmente hay algo más allá de lo material, de la estabilidad económica, de lo que tú quieras, que te va a llenar. Y ese es el cambio que tú estás por dar o estás dando en estos momentos. Es como que vas a estar más hacia la parte de ver la parte energética, la parte de crecimiento espiritual, de desarrollo personal. Si bien esta persona se parece mucho a tiene espada y tal, y es un guerrero y es importante, comienza a ver como que la vida de otra forma. ¿Ves? Si ves, llega la luz directamente a sus manos. Muchos de ustedes comenzarán también a practicar lo que puede ser el Reiki, barras de acceso, eh, pueden dar masajes terapéuticos, puede ser que se vayan por la parte de los masajes, algo que tenga que ver mucho con las manos, ¿ok? Acupuntura, whatever, todo lo que tenga que ver con energía. Es como que ustedes van a comenzar a ver más la parte espiritual, la parte energética de las cosas. ¿Ok? Porque se dieron cuenta que realmente lo que ustedes creían que les iba a llenar no les está llenando. Muy bien. Entonces tenemos estas dos. Mira, te salió The Goblin. Es como el lomito. Y él, en la cara. Él sale cuando el ego de las personas están siendo manipuladas. Es como que el ego, por este cambio que tú estás dando, no se siente cómodo. Ojo, el ego no es malo, el ego es una parte de nosotros, es lo que nosotros conocemos como que es lo que debería de ser, es el que muchas veces nos salva, nos defiende, pero si nosotros, por ejemplo, dejamos que el ego tome el control de nuestras acciones, en vez de ser un líder, vamos a ser un dictador, algo autoritario. Bien, no es que es malo, es que si dejas que vaya se va a llevar el mundo por adelante. Entonces, este cambio que tú estás experimentando, que vas a experimentar, que está creciendo dentro de ti, al ego no le está gustando mucho. Y van a volver a comenzar a traerte situaciones a tu vida que tú te sientas como que otra vez impulsado a seguir en esta posición y no a buscar esta.
por ejemplo, tenías una relación con una persona y esta relación mucho tiempo, pero sientes como que ya no hay nada y tal, pumpa, y decides terminar esta relación y darte una oportunidad de estar más contigo mismo, de tomarte un tiempo para ti, y de repente fue una relación bien tóxica, qué sé yo, un ejemplo, es un ejemplo. Entonces, cuando el ego dice, epa, ve acá, pero estás dejando de estar compartiendo con alguien más y vas a comenzar a trabajar en el amor propio, no sé qué cosas. No, 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 esto no va a ser así. Y entonces el ego comienza a meterte el ex tuyo en todos lados. Lo escuchas en canciones, te da el olor de esa persona si utilizaba el perfume, salen recuerdos en el Facebook y tal, ay, y sales tú con tu pareja, ¿sabes? Como que comienza a mostrar diferentes situaciones como para que tú digas, ay, yo extraño demasiado a mi ex y vuelvas a lo mismo. Pero no es porque él es malo, porque te quiere ver sufrir, no, sino es porque lo que él conoce, el ego, lo que conoce, su zona de confort, no le gusta, no le gusta que lo saquen de ahí. Entonces, cuando vayas a hacer este cambio, recuerda, tienes que tener perseverancia. Tienes que estar ahí al pendiente. Ay, te salió la vaquita. Ustedes saben que la vaca es el animal sagrado de la India, ¿verdad? Es como una madre para uno porque nos da leche, pues. Entonces, habla sobre abundancia, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo te sugiero, mi querido Sagitario? Que cuando comiences ese movimiento, ese cambio en ti, trata de mantenerte enfocado. Trata de mantenerte enfocado y no le des tanto pie al ego que haga lo que se le dé la gana, por así decirlo. Vamos a ver qué más te quieren decir. Mira, vas a necesitar mucha fuerza, mucha sabiduría. Otro ejemplo es como, por ejemplo, ay, no, que yo quiero botar 15 kilos y comenzaste la dieta y van a comenzar a llevarte a cumpleaños, te van a invitar a restaurantes donde tienes la comida que más te gusta, pero ya sabes que no es la más saludable. Entonces tienes que sacar esa fuerza de voluntad, esa sabiduría interna, saber que este cambio que estás haciendo es importante para ti, es bueno para ti, ¿ok? Es algo que está creciendo dentro de ti y lo tienes que cuidar como tal. Entonces te mantienes como que, ok, me invitas a un restaurante, en vez de comer lo que yo siempre comía, bueno, voy a comer más sano, por ejemplo. Hablando sobre la dieta, muy bien. Y esto te va a traer lo que se llama, es como, te va a traer un cierre, no un cierre de ciclo, te va a traer oportunidades diferentes en la vida. Es como que el éxito, te vas a sentir muy, muy bien. Y a partir de eso, de que te sientas bien, ¿ok? Vas a poder compartir más tu sabiduría. Por ejemplo, tú ahorita te encuentras como en esta parte. Recuerden, esto es en general, usted se ubica, ¿no, María? Yo pasé esta parte, ahora estás en esta parte, en la parte de la abundancia, en donde tú puedas colaborar, donde tú puedas darle a otras personas, ¿ok? Porque ya tú pasaste por eso. Muy bien, entonces, nada, mi querido Sagitario, te quiero decir que ese cambio que quieres está creciendo dentro de ti, tienes que cuidarlo. Recuerda ser un adulto independiente, responsable y cuidar mucho ese niño, esa niña interna que está allí y que este hermoso goblin o este ego humano puede como que interferir un poco para que te me descarriles, pero no lo haga. Que viene mucha abundancia en la parte monetaria, en la parte espiritual, amorosa, todo, porque te vas a conectar con la energía del universo, la fuente, por así decirlo. Si llegaste aquí, muchísimas gracias. Si eres nuevo en el canal, te pido por favor que te suscribas, que le des like, que comente, activa la campanita para que no se te pierda nada. Y decirte que aquí estamos. Compártelo con alguien si crees que le pueda ayudar. No te cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Y si ya eres parte de la familia, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Recuerden que yo soy Marijo, soy Calahat y este es el sendero de la diosa 369. Se me cruzaron los cables.
Nos vemos. Besitos. Bye bye. Cuídense con amor.